Bueno, pues buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación para estar en estas jornadas. Un placer volver a Pamplona después de muchos años que estuvimos por aquí haciendo cosas con el gobierno de aquí de la comunidad y también con toda la gente que estáis en FICE, algunos conocidos de otras cosas y otras personas a las que hemos podido conocer. Bueno, pues tengo así como media hora para hablaros de este tema de la salud mental de los niños y niñas que están en protección. Voy a hacer trampa, lógicamente voy a hablar de los que están en acogimiento residencial, que es de los que yo conozco. En acogimiento familiar tenemos algún estudio pequeño hecho en Guipúzcoa, con los que están en acogimiento familiar. Las cifras se parecen, en cierto modo, hay indudablemente menos problemática de salud mental en acogimiento familiar que residencial por razones obvias. Una de ellas es que a acogimiento residencial van aquellos que no pueden estar en acogimiento familiar debido a que tienen graves problemas de conducta. Ese es un criterio que normalmente pesa mucho, ¿no? Aunque deberíamos tener también acogimientos familiares para ellos. Bueno, como tengo poco tiempo, voy directamente al grano a comentaros cosas y luego ya, como nos podemos seguir viendo y estando en contacto, si alguien está más interesado en posterior información podemos debatirlo o buscarla. Bueno, una cosa muy importante, hablando del ámbito del acogimiento residencial, en el que me voy a centrar más, es que precisamente lo que caracteriza el acogimiento residencial en nuestro país es un cambio de perfil, igual que en casi todos los países avanzados, hacia problemáticas que tienen que ver con la adolescencia. De manera que tenemos uno de los grandes retos, la transición a la vida adulta, cuando cumplen 18 años, con todos los apoyos. Ahora tenemos una reforma legal importante, ¿no? La reforma de la ley orgánica a partir del 2015, pero ese es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? En el acogimiento residencial, dar continuidad a los que cumplen 18 años y no tienen un espacio donde hacerse una vida independiente. El tema de los problemas emocionales y conductuales, hasta ahora todos sabíamos, llevamos muchos años diciéndolo, que han crecido mucho los problemas de conducta y los problemas emocionales, pero hemos intentado saber cuánto y de qué estamos hablando, porque ese es otro problema muy diferente, ¿no? Luego tenemos el tema de los menores fuera de control parental, de que sus padres no pueden con ellos, por decirlo muy rápidamente, y en cuyo extremo estaría la violencia filioparental, que es uno de los motivos de ingreso en los sistemas de protección que más frecuencia está teniendo últimamente, ¿no? Y que evidentemente no tiene nada que ver con el viejo paradigma de la desprotección y el maltrato infantil, sino que aquí se dan otras circunstancias muy diferentes, las familias son diferentes también y la intervención es diferente. Y luego tenemos los menores extranjeros no acompañados, de los cuales ahora tenemos una nueva entrada masiva que está poniendo en jaque a casi todas las comunidades autónomas, ¿no? En este sentido aprovecho para decir, y en línea con lo que Jordi estaba exponiendo antes, que yo no suelo hablar de institucionalización porque es un término contra el que he luchado toda la vida, ¿no? Creo que la institucionalización se refiere fundamentalmente, o se ha referido en la historia de la protección, al uso de las instituciones como lugar donde se cría, donde se desarrolla la infancia durante largos años, durante mucho tiempo, ¿no? El acogimiento residencial en España está funcionando como una medida de muy corto plazo con casi todos los casos que tiene. Los menores extranjeros llegan muy tarde, los casos que tenemos entrando en edades adolescentes son muchos y afortunadamente tenemos tasas de reunificación y tasas de vida adulta con poco tiempo relativo de estancias institucionales. Incluso para los niños más pequeños, en algunos estudios que hemos tenido, si tienen que pasar por acogimiento residencial, normalmente es como una vía para la adopción o para los acogimientos, etcétera, etcétera. Y yo creo que el mayor planteamiento comunitario que se podría hacer en protección a la infancia para evitar la cantidad de niños que tenemos, que todavía son muchos en acogimiento residencial, es tener mucho acogimiento familiar. Ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Porque en las medidas de separación con tutela no hay vuelta de hoja, van a tener que salir de su casa, por lo tanto hay que llevarlos a otro lugar. Si puede ser en la misma comunidad y en acogimiento familiar, pues ya tenemos una medida que estaría aprovechando los propios recursos de la comunidad, ¿no? La solidaridad, el tejido social, lo cual me parecería una medida también muy comunitaria. Y lo que no estamos haciendo es bien el acogimiento familiar, ¿no? No lo estamos extendiendo como se tendría que extender, dependemos en un 75% del acogimiento en familia extensa en este país y eso es un serio hándicap para dejar de tener tantos niños en acogimiento residencial.
Las funciones que van a cumplir, todavía tenemos un espacio de acogimiento familiar con niños entre 6 y 12 años. Pongo el límite en 6, aquí también tenemos prohibida la institucionalización por debajo de 6 años, desde la reforma del 2015. Bueno, otra cosa es que lo hayamos llevado a la práctica o no, pero eso es como siempre un problema de práctica, no un problema de marco. El marco está claro. Y de hecho no tendríamos ningún inconveniente en subir esa edad hasta los 9 o hasta los 10 años, como edad crítica, que hay en algunos estudios para empezar a pensar en que el acogimiento familiar empieza a complicarse, ¿no? Pero lo que se ha desarrollado más en los últimos años es el especializado, es decir, el tener trabajo específico con jóvenes para la adolescencia, hogares para problemas de conducta, para menores extranjeros no acompañados. Ahí se ha desarrollado toda una línea de trabajo en la que los hogares, normalmente pequeños y normalmente intensivos en su intervención socioeducativa y terapéutica, pues tienen que abordar problemas que son muy concretos y que pertenecen al ámbito de la adolescencia casi todos ellos. Como luego veremos en algunas cifras, el acogimiento residencial es un asunto fundamentalmente de trabajo con la adolescencia. Y debe ser así, además. En los estudios que van saliendo y ahora en el boletín estadístico que elabora el Ministerio se puede apreciar fácilmente que en torno al 75% de los menores que están en acogimiento residencial tienen más de 13 años, por tanto estamos hablando de un sector fundamentalmente adolescente, ¿no? Y, lógicamente, de 0 a 6 años deberían estar todos en acogimiento familiar. Como digo, podríamos estirar esa edad un poco más y para eso habría que buscar soluciones más creativas en acogimiento familiar, ¿no? Por tanto, tenemos una red altamente especializada y de lo que hemos hablado muchas veces, ese trabajo que se hace en acogimiento residencial no es un trabajo de acompañamiento, es un trabajo de intervención intensiva, socioeducativa y terapéutica. No estoy hablando de trabajar terapéuticamente con los que tienen problemas de conducta, estoy hablando de trabajar terapéuticamente con todos los que están en el sistema de protección. Y los que están en acogimiento residencial lo están porque han pasado situaciones muy graves en su familia, si no, no sería un caso de desamparo. Luego, si han pasado situaciones graves en una edad tan crítica como la adolescencia, como la infancia, lo lógico es pensar que necesitan ayuda. Y además, no hace falta ir muy lejos para decir que hay que hacerlo preventivamente y lo antes posible. Tratar con niños con 5, 6, 7 años tiene bastante más pronóstico de éxito terapéutico que hacerlo con 11, con 12 o con 13, ¿no? Por tanto, ese es un planteamiento que me parece importante, un planteamiento socioeducativo y terapéutico. La investigación internacional ya nos advierte, nosotros todavía no teníamos datos antes de la investigación que os voy a presentar, de que en torno al 30 al 80% de los acogidos tienen problemas importantes o trastornos clínicos. Ese baile de cifras tan grande es porque hay quien utiliza acogimiento familiar, hay quien utiliza acogimiento residencial, hay quien lo hace en un país, hay quien lo hace en otro y lógicamente las realidades son muy distintas. Hay problemas, y esa es una conclusión de muchos estudios, en la detección. Nos faltan sistemas rigurosos de cómo detectar niños que necesiten intervención terapéutica de la manera más temprana posible, ¿no? Dicho de otra manera, ¿quién decide cuándo un niño tiene que ir al psicólogo cuando está en un acogimiento residencial? ¿Quién lo detecta? Pues alguien que de pronto dice, pues parece que este niño debería ir al psicólogo, pero eso parece un poco, en fin, casero, ¿no? Deberíamos tener algún sistema, que hoy día los tenemos, para intentar detectar de una manera más objetiva. Luego tenemos problemas en la disponibilidad de servicios, aquí no me voy a detener mucho, todos lo sabemos. El sistema de servicios de salud mental es muy limitado, el sistema infanto-juvenil de salud mental es todavía más limitado, tenemos un serio problema. Ya se menciona el problema de discapacidad intelectual, haré referencia a ello también, y un tema muy importante, si estamos hablando del sistema de protección como un sistema en el que vamos a tener que trabajar con niños y familias donde la incidencia de problemas es muy importante en términos de salud mental, no cabe más remedio que hacer estrategias de coordinación y de colaboración entre salud mental y protección infantil. Nosotros hemos hecho un proyecto que se acabó hace un par de años ya, que se llama el proyecto RESME, que hicimos con 5 países europeos, en un intento de reunir en la misma sala y durante un tiempo bastante largo a profesionales de la salud mental infanto-juvenil y de la protección a la infancia, para que se explicaran unos a otros lo que estaban haciendo y dio un resultado fantástico. Hemos tenido 150 horas de formación en el ámbito. Está muy bajo. Vale. Menos mal que soy bajito, si no,
Hemos hecho 150 horas de formación con gente de centros de menores y en Asturias, por ejemplo, lo hicimos con todos los técnicos de salud mental infanto-juvenil, y al final de eso, a partir de ese momento, que acabó ya el proyecto hace un par de años, todas las jornadas que organiza salud mental o que organiza protección infantil se invitan mutuamente, desarrollan estrategias, protocolos. Esto lo hemos hecho en todos los países, ¿no? A veces la falta de cooperación es sencillamente falta de entendimiento de cuál es el papel de cada uno. Y en el estudio que hicimos entrevistas a mucha gente de salud mental y de protección infantil en países tan lejanos como Lituania, Finlandia, Dinamarca, España, Irlanda, y es curioso cómo la visión que uno tiene del otro era la misma en todos los países. Es decir, los psiquiatras decían, esta gente de protección de menores nos pide milagros, ¿no? Y la gente de protección de menores decía, la gente de salud mental nunca te da una pauta, vas allí, hablan un lenguaje muy raro, por tanto, parece que hay una estructura muy particular. Bien, hemos hecho un estudio sobre los menores, niños y niñas que están en acogimiento residencial en varias comunidades autónomas. Aquí tenéis un poco la muestra. Hemos podido evaluar a 1.226 menores, tratando de representar un poco comunidades distintas: Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, Tenerife, Murcia, Extremadura, y también con la colaboración de todas las aldeas SOS. Por tanto, bueno, tenemos una muestra relativamente representativa de la realidad residencial que tenemos, ¿no? Importante, de 6 a 18 años. No hemos hecho evaluaciones por debajo de 6 años porque requieren unos instrumentos y, en fin, unas técnicas muy diferentes. Allí a la derecha tenéis la distribución de las edades de la muestra. No es una muestra, digamos, no hemos seleccionado de cada comunidad un número, sino que hemos evaluado todos los que están en cada una de esas comunidades, que están de 6 a 18, por tanto representa la distribución de edades, la distribución de edades real. Como veis, el 45%, es decir, casi la mitad del acogimiento residencial tiene más de 15 años. ¿De acuerdo? Si a eso le sumamos otro 30% de 12 a 14, pues tenéis la cifra que yo hablaba antes, en torno al 75%. Hay un 8% de casos de 6 a 8 años nada más, ojalá no estuvieran ahí, pero son relativamente pocos, ¿verdad? Y esa es la distribución que tenemos. Por tanto, estamos trabajando con adolescentes y la idea es que esto vaya creciendo. Tenemos más o menos números similares, hay algo más de chicos que de chicas. Las cifras de menores extranjeros no acompañados son muy bajas porque estamos haciendo el estudio en la época del bajón enorme que hubo durante la crisis. No tendría nada que ver con lo que tendríamos ahora. Primer asunto importante desde una perspectiva de salud mental y de epidemiología. Antecedentes familiares. ¿De qué tipo de familias estamos hablando? Pues ahí tenéis representados los problemas del padre y de la madre, y hablamos de que en los padres un 40% tienen problemas de alcoholismo, un 30% abuso de otras sustancias, y ya baja mucho salud mental, discapacidad y conducta suicida. Pero en salud mental de las madres, el 44% de las madres de estas familias tienen problemas de salud mental, de los cuales el 80% son de depresión y hay varios intentos de suicidio y suicidios consumados. Cualquier epidemiólogo de salud mental que viera esto diría que estamos ante un grupo de riesgo al que habría que dedicar ya recursos de manera inmediata, puesto que criarse en estas condiciones familiares ya sería de por sí un factor de riesgo muy elevado. Un dato muy importante al que le estamos destinando muchos recursos y mucha reflexión es la discapacidad intelectual. Estamos preguntando por discapacidad intelectual objetivamente valorada, ¿de acuerdo? No es que el educador nos diga qué le parece, sino que tienen ya una certificación de esa discapacidad. Nos salen 200 casos, un 16%. ¿De acuerdo? Si a eso sumáramos los casos que están en zonas límites, es decir, que tienen retrasos importantes sin alcanzar esa categoría de discapacidad, estaríamos hablando en torno a un 25%, uno de cada 4 menores que viven en acogimiento residencial. De ellos, el 72% recibe tratamiento de salud mental. 3 de cada 4 que tienen discapacidad, es decir, que se une a la discapacidad trastornos conductuales o emocionales importantes que requieren tratamiento. En un artículo que hemos publicado en el 2013, que tenéis referenciado ahí abajo, encontraréis en la página web del grupo, lo que hemos hecho es investigar un poco más a fondo estos 200 casos, y es muy preocupante la situación que tienen. ¿En qué sentido? Que muchos de los problemas que tienen cuando hacemos valoraciones psicológicas con algunos instrumentos son trastornos de rechazo del grupo, problemas de integración social en su propio grupo de acogida.
Y bueno, parece bastante plausible que cuando se tiene discapacidad intelectual y se está en entornos residenciales con otros adolescentes que tienen problemas de conducta, estos chicos suelen acabar siendo sujetos de aislamiento, cuando no de bullying o de otras situaciones. Nosotros acabamos el artículo diciendo que de la misma manera que los niños pequeños tienen que estar en acogimiento familiar, los menores que tienen discapacidad intelectual tienen que estar en acogimiento familiar también, porque se pueden beneficiar de un entorno tranquilo, dedicado. Podemos hablar de acogimientos familiares especializados, que ya hace muchos años que los tenemos, pero sería una prioridad, ¿de acuerdo? Porque la vida en grupo les favorece muy poco a estos casos. Y no me extrañaría que muchos de esos trastornos que tienen estén originados por la vida en el grupo, o al menos agravados por la vida en grupo. Bueno, y la gran pregunta, ¿cuántos de los que estamos estudiando están acudiendo a algún servicio de salud mental, psicólogo, psiquiatra, etcétera? Pues la mitad, prácticamente. De manera que, cuando decimos cuántos tienen problemas, diciéndolo en términos de cuántos tenemos identificados como que hay que enviarlos a salud mental, pues tenemos el 50%. Y como veis, la cifra de chicos y chicas se parece mucho. Eso no es normal en epidemiología en la adolescencia. Hay muchos más chicos con trastornos que chicas. O, mejor dicho, muchos más chicos derivados a tratamiento que chicas, puesto que tienen trastornos más externalizantes, más preocupantes, más rompedores de la convivencia. Las chicas tienden más a tener trastornos más internalizados. Y una cosa que también va en contra de la epidemiología es el gráfico que tenéis a la derecha. Quitando el grupo de 6 a 8 años, que sí que baja la frecuencia, pero fijaros que hablamos de 6 a 8 años, 1 de cada 3 está en tratamiento psicológico. Por lo tanto, estamos detectando mucha problemática. La pregunta es si esos son todos los que tienen que ir, pero en principio ya detectados hay muchos. Pero fijaros que el resto tienen cifras muy equivalentes. Y eso no es habitual. En epidemiología, a medida que avanzas hacia la adolescencia, va subiendo la tasa de menores que son derivados a tratamiento. Hay más menores en tratamiento con 15, 16 años que con 12 o con 13. Y sin embargo, aquí hay una variable que explica la igualdad. Todos vienen de haber vivido situaciones extremadamente adversas en sus familias. ¿A qué tipo de tratamiento los llevamos? Pues van al psicólogo la mitad de ellos, van al psicólogo más el psiquiatra otra tercera parte, van solo al psiquiatra el 13%, y luego hay muy poquitos casos que solo tienen tratamiento farmacológico, bien sea por el pediatra o por el neurólogo o por otros profesionales. Bueno, como os podéis imaginar, ¿para qué va alguien al psiquiatra yendo ya al psicólogo? Pues a por la receta del medicamento, básicamente, ¿no? Cuando hicimos el estudio de salud mental, los psiquiatras en ese sentido se quejaban mucho, es decir, yo nunca puedo hacer una alianza terapéutica con el joven que viene porque ya tiene su psicólogo, aquí sabe que viene a por la medicación. También es verdad, y lo reconocen ellos, que con el tiempo que ellos tienen para atender a los pacientes en salud mental es difícil hacer cualquier tipo de alianza terapéutica, no con el tiempo que tienen para destinar, sino incluso por la frecuencia con la que pueden recibir. De manera que, bueno, tenemos a la inmensa mayoría, como veis, en tratamientos psicológicos, que serían los tratamientos indicados como eficaces en estas edades y para los tipos de trastornos que tienen. ¿Qué tipo de trastorno tienen? Simplificando mucho, aquí ya no estamos evaluando cuántos están en tratamiento, sino que les hemos aplicado la técnica del CBCL, que es muy común como técnica de detección de problemas, y tiene dos grandes escalas, la externalizante y la internalizante. Externalizante son los problemas de conducta, agresividad, disruptivos, etcétera. Ahí nos indicaría que el 51% son clínicos, es decir, que el 51% necesitan estar en tratamiento en principio. Y si medimos internalizantes, problemas ya de tipo más interior, ¿no? Ansiedad, depresión, retraimiento, aislamiento, etcétera, pues habría un 30%. Y en total, que nos puede medir un poco la escala total, un 43%. Si miramos cuántos en la muestra tienen algunas de las tres escalas clínicas, hablaríamos del 61%. Como estamos derivando al 50%, pues tenemos ahí un déficit, ¿no? de localización de un 10% de casos que probablemente tendrían que estar acudiendo a algún tratamiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay más de los que estamos localizando, y eso es lo que a veces decimos, quién localiza y con qué criterios. Por lo tanto, en acogimiento residencial estamos trabajando, sin duda, los casos más severos de la protección infantil. Estamos con una probabilidad elevadísima de recibir, es decir, cuando entra un menor por la puerta, un niño o un joven por la puerta, la probabilidad de que vaya a necesitar tratamiento psicológico está por encima de la mitad.
Efecto de experiencias adversas, a las que se añade la experiencia, que no son pocas las experiencias negativas de separaciones y cambios que el propio sistema de protección produce y que afecta indudablemente a su desarrollo. Por eso lo que planteamos es, el personal educativo en acogimiento residencial tiene que tener una perspectiva muy técnica y muy específica. Tiene que saber cuáles son las consecuencias psicológicas de los tipos de malos tratos, tiene que conocer los trastornos más habituales y sus características porque se va a enfrentar a ellos constantemente. No vale aquello que decíamos hace ya muchos años, ¿no? Cuando en los hogares de acogida llegaba alguien con problemas de conducta y decían los del hogar, es que este niño no es para aquí, ¿no? Es que se esperaba que no tuvieran problemas. Pues si daba muchos problemas, ¿cómo vas a trabajar con él en un hogar? Bueno, ya decíamos entonces, el que no es para aquí probablemente eres tú, vete enterándote porque para estar aquí hay que saber de esto. Introducir objetivos en el PI, detectar indicadores de problemas, conocimientos básicos de pautas de actuación ante ciertos trastornos habituales. Evidentemente, si no sabes manejar el conflicto, la agresividad, la disrupción, etcétera, no vas a poder trabajar. Y esa es la idea de que hablamos últimamente de crear un ambiente terapéutico en el hogar, ¿no? Hemos hecho unas guías, si estáis interesados en el tema para ayudar a los educadores y el trabajo en hogares sobre temas de salud mental, os la podéis descargar de nuestra página web, la hicimos con la Junta de Extremadura en 2009. Hicimos entonces también un protocolo de cómo se podría hacer la evaluación y la detección de los casos desde que entran, durante toda la estancia, etcétera, etcétera. Y lo que estábamos tratando de hacer entonces es crear esta idea del acogimiento residencial como un entorno que trabaja con casos seriamente dañados psicológicamente y por tanto la figura del educador y de la residencia no es un lugar de protección, de estancia, de acompañamiento, sino un lugar de intervención, de detección y de trabajo intensivo. Y, obviamente, utilizando todos los recursos de la comunidad que están a tu servicio. Y donde no hay recursos de la comunidad, te los tienes que inventar. Quiero decir que si no hay psicólogo en la comunidad que te pueda dar un servicio determinado, tendrás que buscarte tú uno y subvencionar o pagar ese servicio. Dedico unos minutos nada más a un tema que tiene mucho que ver con la salud mental, ¿no? Y es los hogares especializados para adolescentes con graves problemas de conducta, que la ley, en su reforma a la ley orgánica en el 2015, pues le dedica una extensa parte, ¿no?, a todo este tema. Bueno, esto ya no es que la ley los ponga en marcha, la ley los recoge y los refleja, porque ahí abajo tenéis la carátula del informe del Defensor del Pueblo, allá por el 2008, donde revisa la situación de este tipo de centros y el retrato resulta escalofriante, ¿no? Estábamos colocando a los jóvenes con graves problemas de conducta en lugares muy variopintos, con intervenciones que muchas veces rayan el maltrato puro y duro, ¿no? Entonces, bueno, la ley viene a recoger un poco que tiene que haber este tipo de recurso especializado, donde se pueda trabajar de una manera muy intensiva. Nosotros veníamos defendiendo desde hace muchos años que eso tenía que ser así, porque las crisis de problemas de conducta en hogares verticales, vamos a decir, estaban generando una inestabilidad en la que ni se trabajaba bien con estos jóvenes, ni se trabajaba bien con los más pequeños que estaban compartiendo el hogar, y porque además pensábamos que era una cuestión que requería una especialización de diseño de programa y de personas para trabajar en él, sobre todo la segunda parte, ¿no? Entonces ha habido un debate y de alguna manera todo eso se ha ido recuperando. A raíz de eso, el Ministerio nos encargó en el 2012 el hacer unos estándares de calidad para el acogimiento residencial especializado, que los hicimos ahí de derecha a derecha, pero lógicamente aprovechamos para hacer los estándares del acogimiento residencial no especializado, porque tendría gracia que hubiera un estándar para los especializados y no lo hubiera para los demás, ¿no? Entonces, al final hemos hecho un poco de trampa, hemos hecho el general y el especializado contiene un 20% de diferencias aproximadamente. Al salir ahora la ley, con el marco que le da, indudablemente tendremos que revisar algunas cosas. Claro, las leyes, como tal, lo que reflejan son los procedimientos legales de los centros y las garantías. Lo que no dice nada es del diseño técnico, psicológico, pedagógico, terapéutico, etcétera, que tienen que tener. Así que ese es un debate que deberíamos estar afrontando ya. ¿En qué consiste un centro específico de conducta? Entonces, estamos realizando una investigación que acabaremos el año que viene, en la que Carmen Monserrat forma parte con nuestro grupo. En el País Vasco está Ignacio Rabarrena y otra gente, y estamos investigando en estos 3 años centros específicos de problemas de conducta, qué tipo de perfil de menores, qué se está trabajando con ellos, qué tipo de trabajo se hace, y ahí andamos con una muestra de unos 45 centros específicos por toda España.
Este es un tema que ha preocupado mucho en el ámbito internacional también. Todos tenemos parecidos problemas cuando hablamos de países avanzados. Lógicamente, la institucionalización en los países del este, en Europa, es otra cosa, en los países del tercer mundo, América Latina, pero cuando hablamos de los países en Europa, en Canadá, en Australia, Estados Unidos, empezamos a tener problemas muy parecidos. Y uno es los centros específicos que requieren un trabajo mucho más intensivo con graves problemas de conducta, lo que los anglosajones llaman el Therapeutic Residential Care, acogimiento residencial terapéutico, que me gusta la denominación bastante más que lo de centros específicos, porque hay que explicar específico de qué, ¿no? Pues son terapéuticos, no son lugares para apartar a los que tienen más problemas, no son lugares para implementar medidas muy duras de control porque se portan muy mal, son lugares terapéuticos y en esas condiciones se debe trabajar. La idea del modelo terapéutico se basa en trabajar cotidianamente desde una perspectiva terapéutica. Lo que hemos tratado de decir es, una cosa es hacer terapia y otra cosa es ser terapéutico. Nosotros no queremos que los educadores hagan terapia, pero sí queremos que sean todos terapéuticos. Y terapéuticos podemos ser todos con las habilidades necesarias. De hecho, si somos adaptativos, inteligentes, emocionales, nos vamos rodeando en la vida de personajes que son terapéuticos para nosotros. Los amigos, la familia, bueno, como no la puedes elegir hay que ver, ¿no? Pero uno va rodeándose de la gente que te hace la vida más agradable. Y eso es terapéutico. Aquella persona que tienes problemas, el concepto de apoyo social también tiene que ver con eso, ¿no? Que te pueden apoyar, que te dedican tiempo cuando estás mal, que te ayudan. Bueno, eso es ser terapéutico. En el ámbito residencial, ser terapéutico es que los educadores estén más preocupados por leer emociones, entender de emociones y realizar cambios emocionales y conductuales que por poner sanciones o guardar la dinámica del grupo o respetar el artículo 3.4 del Reglamento de Régimen Interno sujeto al proyecto educativo aprobado por la Junta de Andalucía en diciembre de 2014. Los educadores, por tanto, deben estar especializados en estas habilidades. Tiene que haber equipos interdisciplinares con apoyo de terapeutas, que eso sí hagan la terapia, no lo terapéutico, ellos hacen la terapia. Tiene que haber un modelo específico adoptado. Me refiero con eso, y ahora lo vamos a hacer en este 2018, abordaremos esta parte del proyecto que es evaluar los modelos con los que se trabaja en los centros específicos. ¿A qué me refiero? A que haya una buena definición si estás apostando por un modelo humanista, cognitivo, conductual, mindfulness. ¿Qué estás haciendo? ¿No? Porque se trata de un modelo que tiene que tener un ingrediente terapéutico. O incluso, pues ya nos podemos aventurar en los modelos basados en evidencias, que hay algunas cosas que están funcionando realmente bien. El libro que antes os ponía por ahí es un libro que tiene más de 30 capítulos y que revisa un poco cómo está la investigación en muy diversos países sobre este tipo de centros específicos, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que efectivamente trabajamos con una población severamente dañada y que tenemos muy poco tiempo para intentar intervenir de manera intensiva, temprana, especializada, para conseguir mejoras y cambios. Por tanto, no es una cuestión solo de acompañamiento, sino de intervención. Los adolescentes y los niños tienen una oportunidad en el acogimiento residencial de tener experiencias compensatorias. Donde hubo adultos maltratantes, hay adultos bien tratantes. Donde no hubo apoyo, ahora hay apoyo. Donde hubo gente que no me entendía, ahora hay gente que me entiende. Y que me canaliza hacia todos los servicios de la comunidad, hacia mi integración comunitaria, y ahora ya viene la otra parte, a partir de los 18 años, me ayudan incluso a hacer mi transición a la vida adulta, como dice Mike Stein, acelerada y comprimida por obligación. Los educadores, por tanto, tienen que estar especializados y formados en respuestas terapéuticas. Trabajar modelos, hay muchos, pero el del apego, la resiliencia o el modelo de gestión de crisis son muy interesantes para aplicar en este ámbito, con un ambiente estimulante, variado, con balance de control y apoyo emocional, complemento de terapia y cooperación con los sistemas de salud mental, porque hay cosas que lógicamente tienen que hacer ellos también. Programas específicos multidimensionales, ese es un término que se ha introducido en algunos programas anglosajones y también europeos. Multidimensional significa que trabajamos el acogimiento residencial al mismo tiempo que trabajamos en el contexto de la familia, en el contexto de la comunidad, el contexto educativo y el contexto laboral. No me da tiempo aquí a explicarlo, pero hay un programa, a mí el que más me gusta ahora de los evidence-based, los basados en evidencias, es un programa noruego que se llama Multifunk,
que desarrolla un trabajo muy intensivo durante un año máximo con estos casos, 6 meses en residencial y 6 meses en su casa, y trabajan con 2 terapeutas y 3 técnicos más, uno de inserción laboral, otro pedagogo de cuestiones educativas. Es como el desembarco de Normandía, o sea, caen en un caso en un año, eso sí, pero una intensividad enorme. Lo están aplicando en Suecia, en Finlandia y en Dinamarca y en Noruega, y saldrá ahora en la evaluación de los primeros años. Y no olvidar el tema de los acogimientos profesionalizados, ¿no? Cuando decimos que en acogimiento residencial tenemos muchos chicos y chicas mayores, pero eso no quiere decir que tengan que estar forzosamente en acogimiento residencial. Podemos tener acogimiento profesional. Bueno, la ley ahora y ciertas cosas que han sucedido por ahí por el país han hecho que el acogimiento profesional esté naufragando muy seriamente, pero bueno, nos queda hacer acogimiento especializado altamente remunerado y salvamos la situación. Pero no se puede pedir a familias voluntarias que van a prestar una parte de su vida que nos cojan adolescentes con graves problemas de conducta. Eso no tiene ningún sentido. Y pensar, por ejemplo, que en Francia desde el 2005 todo el acogimiento profesional, todo el acogimiento familiar es profesionalizado. Así que no es una cosa difícil de hacer, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, es que hay un pueblecito no sé dónde que ha hecho. No, Francia tiene el acogimiento todo profesionalizado. Bueno, tenéis ahí la página web del grupo para consultar más información, tenéis ahí mi contacto también. Os señalo que ahí a la izquierda, que casi no se ve, hay 2 parrafitos, en ellos lo que se dice es que están ahí disponibles los 420 PowerPoint del Congreso de USARF que se celebró en Oviedo. Lamentablemente están en inglés todas las transparencias, pero bueno, para entender más o menos de qué van las cosas, veréis que hay mesas redondas de todo tipo. Y también están los vídeos, también en inglés, eso sí, de todas las conferencias plenarias que se desarrollaron en ese congreso. Así que eso es un arsenal de información que os puede resultar útil a los que queráis. Y nada más, muchas gracias.